Presidente de la Asamblea de Extremadura, presidentas del Consejo de la Juventud de España y de Extremadura, aliados estratégicos del Consejo de la Juventud, el Consejo Económico Social, la Universidad de Extremadura, la CREX, las centrales sindicales, comisiones y UGT, grupos parlamentarios, Popular, Socialista y Unidas por Extremadura. Parece que falta otro grupo que estará entretenido con el Altísimo, pero el Altísimo figura, no el Altísimo espiritual. Le interesa bien poco la juventud, así que seguiremos adelante como siempre se hizo. El propósito de la vida es vivirla, saborearla al máximo, entusiasmarse sin temor por experiencias nuevas y ricas. Así lo señaló Eleanor Roosevelt, mujer que impulsó la Carta Universal de Derechos Humanos y uno de los mayores legados de la humanidad. Y de esto también va el Consejo de la Juventud de Extremadura, de los derechos fundamentales de la ciudadanía joven. La historia del Consejo también es una historia de Extremadura, una historia escrita y protagonizada por mujeres y hombres jóvenes desde la participación democrática, desde las asociaciones juveniles y desde los consejos locales de juventud. Y todos ellos y todas ellas han logrado abrir caminos. Es una historia plagada de vidas, de historias, unas más visibles, otras menos, pero todas vividas con intensidad, compromiso, pasión. Horas infinitas de discusiones, de acuerdos, de proyectos, sueños compartidos, y todo ello forma parte de la memoria común. Y hoy quiero presentar ese hito en forma de una especie de película de guión en 5 actos, que yo le llamo actitud, porque al final esa es la clave que creo que voy a intentar desarrollar. Pero antes quiero apelar, quiero regresar a la memoria a una persona que fue importante en el 85 para que el Consejo de la Juventud emergiera, y también la ley de participación, la ley del 85. Es verdad que me unían muchas cosas a él, pero con el que tenía profundas diferencias. Pero creo que es hoy justo regresar a su memoria, que es Vicente Marcelo Nesi. Insisto, muchísimas diferencias con él, pero es justo y honesto recordarle y regresarle hoy a la memoria. El primer acto le llamo las confianzas. Las confianzas, toda organización atraviesa momentos críticos. El Consejo de la Juventud los tuvo en el tiempo que me tocó vivir, que nos tocó vivir con los compañeros y compañeras que hoy me acompañan arriba. En febrero de 1994 asumimos una dirección en una situación límite. El Consejo de la Juventud, como decía en el vídeo, estaba para cerrarse. El interventor de la Junta de Extremadura tenía un informe diciendo cierren el Consejo de la Juventud de Extremadura. Claro, en esa situación el equipo, aquella comisión ejecutiva, se presentó ante Juan Carlos Rodríguez Ibarra y le dijo: no queremos dinero, queremos tiempo y confianza. Y yo creo que la actitud, la persistencia, el trabajo de todo un equipo pudo hacer que hoy, 30 años después, no 40, 30 años después, sigamos celebrando el Consejo de la Juventud. El segundo acto, los valores. Me tocó, afortunadamente, tener 2 ejecutivas muy transversales, diferentes, pero unidas en lo esencial. Valores democráticos inquebrantables, que eran el combustible de nuestro viaje hacia esa Ítaca imaginaria que hablaba Cavafis. Quiero destacar 2 cosas. Algo que hoy parece normal, pero que en aquel momento no lo era. La incorporación de mujeres jóvenes al Consejo de la Juventud de Extremadura. Eso supuso, como bien saben los compañeros y las compañeras, cierto hito, cierto reto. Y al final es verdad que marcó un hito, una etapa, y que el feminismo empezó a ganar espacio en el Consejo de la Juventud de Extremadura. Y aunque hoy seguimos necesitando más feminismo para alcanzar la igualdad plena, podemos decir con orgullo que en aquel momento parte de ese camino del feminismo empezó ahí. Quiero recordar también un hecho poco conocido: el primer texto con lenguaje no sexista publicado en el Diario Oficial de Extremadura. Fue el reglamento que desarrollaba la ley del Consejo de 1985. Se publicó íntegro en 1996. Por supuesto, con absoluta resistencia del gabinete jurídico de la Junta de Extremadura y de esta Asamblea. Pero se publicó. Fue el primer texto en lenguaje no sexista de toda la historia de Extremadura. Y ese fue el reglamento del Consejo de la Juventud de Extremadura. Y eso lo hizo
no lo hice yo, lo hizo toda la gente que en aquel momento lo peleó en las Lomas, con ese reglamento que nos daba, bueno, otro tipo de visión. El tercer acto, el diálogo. Siempre dialogar. Supimos multiplicar esfuerzo, alcanzar posiciones compartidas en cada reto social. Y yo creo que destaco el ejemplo más claro. Negociamos el primer Plan Integral de Juventud y se acordó por parte del entonces Director General de Juventud, que también traigo su memoria, Antonio Fernández, el 85% de nuestras propuestas fueron aceptadas. Algo que fue un reto durante muchos años e inigualable por otros consejos de juventud de otras comunidades autónomas. El cuarto acto, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de participar. Bueno, sabíamos que el modelo clásico, y además yo creo que siempre sigue siendo, buscábamos el eterno modelo de participación de los consejos. Bueno, en aquel momento le dimos unas vueltas al Consejo de la Juventud, supimos, y ahí donde estaba Luisma, hacer todo lo posible porque los consejos locales tenían que estar a tope. Abrir ofertas programadas, nuevas acciones de Consejo de la Juventud no asociada. Creíamos importante que ese era un camino de espejo para que la juventud no asociada pudiera venir, participar y decir lo que pensaba, porque para eso estábamos. Un espacio de conocimiento y formación, había muchísimo talento, hay mucho talento y yo creo que fue aprovechado. Nuevos proyectos participativos, juventud rural y después yo creo que algo muy importante. El muñeco del Consejo. Estamos aquí. Esta es la voz del Consejo, inquebrantable e innegociable. Si nos queréis escuchar bien y si no, también. Ese era el lema. Y por último, el quinto acto, la honestidad y la decencia. Sabíamos que estábamos en boca de todo el mundo. Sabíamos que estábamos observados por todo el mundo. El reto era transparentar las cuentas y al final hacer unas finanzas que fueran ejemplares, que fueran honestas. Y recuerdo una anécdota de mi compañero José Luis y Gonzalo, cómo en aquel momento, estamos hablando del 96, en donde no había computadores, ni plan de contable, etcétera, etcétera, pudimos cerrar 30 millones de pesetas, descuadraba, creo que eran 5 pesetas o 6 pesetas, y José Luis puso esas 5 pesetas con un recibí de esas 5 pesetas. Ese era el Consejo de la Juventud. Y después quiero cerrar por algo que me ha regalado el Consejo, y es una amistad eterna. Yo creo que de todo, hoy tengo la fortuna de disfrutarnos de una amistad eterna que va mucho más allá del Consejo. Habíamos sido en aquel momento mucho más que una ejecutiva y hoy el Consejo nos ha aportado amistad, vida, nos ha aportado también aprendizajes, porque el Consejo para mí ha sido un máster en directo. Final, epílogo, futuro y actitud. Y aquí voy a ser informal y seguramente lo que voy a decir a alguien no le va a gustar, pero es que me da igual. De aquellas experiencias aprendí que la vida es puro cambio, que lo importante no es el cambio en sí, sino la actitud con lo que afrontamos. En el 94, nuestra poderosa razón colectiva fue no certificar la defunción del Consejo. Hoy, 40 años después, las razones colectivas son otras: defender la democracia en tiempos de polarización, luchar contra la desigualdad, el odio y la precariedad juvenil, abrir espacios de diálogo en un mundo saturado de ruido, construir comunidades sostenibles en plena crisis climática, cambiar la desinformación y, como decía antes, luchar contra los discursos de odio. Pero declaro una alerta. Desde hoy y aquí en esta asamblea, que vio parir probablemente una de las primeras leyes extremeñas proclamadas por unanimidad, hay que decirlo alto y claro: el Consejo de la Juventud de Extremadura hoy está tachado por algunos como chiringuitos. Y ese chiringuito puede ser entregado en una bandeja por quien hoy ostenta el Gobierno de Extremadura. Consejera, Grupo Parlamentario Popular, sois depositarios de ese legado de 40 años. Por favor, no participen de entregar en la bandeja a los mercaderes del odio, a los mercaderes del miedo, el Consejo de la Juventud de Extremadura. Yo puedo decirlo, y lo digo alto y claro, y sin miedo ni temor:
porque sé que eso forma parte del horizonte a corto plazo. Os pido, por favor, que no participéis de eso. Hoy, 40 años, el Consejo de la Juventud puede estar en riesgo si ustedes participan de eso. Presidente de la Asamblea de Extremadura, usted es el legado, el depositario de esos 40 años de una ley que salió de esta Cámara por unanimidad. Por favor, ponga también de su parte, de su buen hacer, para que eso no pase. Y hoy quiero poner en marcha, o poner en esta intervención, una canción que con respecto a eso es una canción heavy, por supuesto. Se llama We're Not Gonna Take It, que es de Twisted Sister, una canción del 84 que decía no lo aceptaremos. Porque sé que en medio de todo esto hay muchísimos jóvenes, muchísimas mujeres jóvenes que están también poniendo de su ilusión, de su actividad, de sus proyectos transformadores, inclusivos, igualitarios, comprometidos y sobre todo que no van a bajar los brazos, no se van a rendir. Se podrá eliminar una ley, pero desde luego la juventud no la van a quebrar. Salud. Gracias, presidente, por sus palabras. Turno de palabra para doña Laura Garrido Sánchez, presidenta del Consejo de Juventud entre 2006 y 2010. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Presidente de la Asamblea de Extremadura, presidentas del Consejo de la Juventud de Extremadura y de España, autoridades, compañeros y compañeras. Es que yo no he preparado ningún discurso, le estaba diciendo a mis compañeros, porque ayer decidí que yo iba a decir aquí lo que me saliese del corazón. Yo solamente puedo decir que hace 16 años que estuve en este mismo edificio celebrando otro aniversario del Consejo y despidiéndome de un organismo que me enseñó muchísimo, muchísimo. Siempre había oído hablar del Consejo porque yo siempre había participado, y lo sigo haciendo, en asociaciones juveniles. Yo siempre he sido de Scout de Extremadura y desde pequeña he participado y digo que lo sigo haciendo yendo a campamentos y yendo a mis reuniones semanales. Pero esto es una escuela de vida. El Consejo de la Juventud es una escuela de vida y te permite aprender participando, aprender haciendo y aprender escuchando. Y esas son cualidades que no todos ni todas las personas tenemos. Hay que trabajarlas. He leído 40 años de Consejo de la Juventud de Extremadura, Juventud extremeña que piensa y actúa. Que piensa y actúa y que nació aquí. Pues si no aquí, en el edificio que está aquí al ladito, que nació de la reivindicación de personas jóvenes que no tenían las mismas oportunidades que nosotros porque la sociedad no era la que es ahora, pero sí que tenían las mismas carencias de las que habéis estado hablando todos y todas los que habéis pasado por aquí. Mirad, yo en el 2004 empecé a ser vocal del Consejo de la Juventud de Extremadura, aprendí mucho. Dejé la escuela para participar en el Consejo del 2006 al 2010, que fueron los años que fui presidenta, y una vez que dejé el Consejo volví a la escuela otra vez. Y volví a la escuela habiendo aprendido muchísimo, sobre todo a escuchar y sobre todo a empatizar con personas que quizás no pensaban como yo ni actuaban como yo. Durante esos 4 años el aprendizaje fue continuo, campañas diversas de vivienda, de medio ambiente, de salud, de educación, de cooperación, de juventud rural, de educación afectivo-sexual. Campañas que hice y volvería a hacer sin cambiar ni una sola coma. Y es que hay cosas que gustan más y cosas que gustan menos. En mi casa siempre hemos dicho que para gustos los colores. Aquí se suele hablar desde todos los ámbitos, ¿no? Pues en el Consejo de la Juventud de Extremadura también es así. Actividades muchísimas, ferias de asociaciones juveniles, encuentros deportivos, foros de representantes, asambleas, grupos de trabajo. También
momentos más desagradables, denuncias, animadversiones, críticas, dudas constantes, ser mirados con lupa, pero eso forma parte de representar a un sector de la población. Durante esos años participamos muy activamente en el Consejo de la Juventud de España. Siempre lo habíamos hecho, pero empezamos a alzar un poquito la voz. Quizá aprovechando que yo era la primera chica que representaba el Consejo de la Juventud de Extremadura, hecho al que yo tampoco le di mucha importancia, porque para mí lo importante era estar y daba igual ser hombre o mujer, pero sí que es verdad que era un hecho que marcaba la diferencia. Durante estos años conocí a muchísimas personas, muchísimas instituciones, muchísimos lugares y a muchos representantes. Y como yo hablo siempre desde el corazón, no me quiero ir de aquí sin nombrar a una persona que me hizo aprender y que me hizo ver la sinceridad y la cercanía. Mirad, cuando yo entré en el Consejo de la Juventud, era joven, claro, porque si no, no estaría en el Consejo de la Juventud, y coincidí con Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Y a mí, pues a ver, era el presidente de la Junta, yo tan joven, pues a ver, aquello me impactó. Y después conocí a la persona a la que quiero nombrar aquí, porque ya no está. Y como ya no está, se merece que la nombremos. Y es Guillermo Fernández Vara. Y como yo no represento a nada ni a nadie más que a mí misma, y sigo teniendo el mismo trabajo que cuando entré y perteneciendo a la misma asociación que cuando entré, creo que tengo la potestad de decirlo. Lo admiro profundamente por su cercanía, por su sensibilidad, por sabernos escuchar y también sabernos criticar y dar consejos. Participación, igualdad, compromiso y coherencia. Representación, interlocución por la juventud, para la juventud y con la juventud, y con una potestad increíble, elegidos y elegidas por personas jóvenes de entre personas jóvenes, porque a ti no te ha puesto nadie ahí, te han elegido personas jóvenes de todo tipo y de toda ideología. Todos tenemos cabida en el Consejo, la pluralidad diríamos que es la palabra clave. ¿Qué se espera de nosotros, del Consejo? ¿Qué se espera de vosotros? ¿Creer en la política? Siempre. ¿En los partidos? A veces. Y siempre vamos a creer cuando se nos tenga en cuenta, cuando se pida nuestra opinión y se tenga en cuenta lo que nosotros y nosotras pensamos. Yo ya no reivindico desde el Consejo de la Juventud, pero siempre tendré claro que para exigir hay que saber dar. Y dar en nuestro caso es aportar y participar. Hace poco alguien me preguntó por algún consejo para seguir trabajando en el Consejo de la Juventud de Extremadura. Yo dije que yo no doy consejos, yo doy recomendaciones. Y mis recomendaciones son creer en lo que hacemos, ser honestos, transparentes y mantener principios, nuestros principios. La juventud no es el futuro, es el presente y como parte de él tiene que tener voz, voto, presencia, representación y no estar nunca conformes. Muchas gracias. Para terminar el turno de intervenciones por parte de los presidentes, doña Olga Tostado Calvo, presidenta del Consejo de Juventud entre 2020 y 2022. Buenos días, presidente de la Asamblea, Manuel, consejera, Victoria, directores generales, presidentas del Consejo de la Juventud de Extremadura y del Consejo de la Juventud de España, rector de la Universidad de Extremadura, representantes del tercer sector, de la sociedad, miembros, diputados, diputadas de los diferentes grupos parlamentarios, de la mayoría, queridas entidades juveniles.
Empecé a formar parte del asociacionismo juvenil siendo joven mayor. Y es que a mí, como a la mayoría de niñas, niños y adolescentes, el sistema educativo tampoco me motivó a interesarme en participar. Pero si la dicha es buena, nunca es tarde, o eso dicen. Y hace casi una década en la que la Asamblea General del Consejo de la Juventud de Extremadura elegía a la Ejecutiva en la que empecé a ser vocal de Igualdad y Derechos Humanos. Era 2016. 5 años y medio han pasado desde que el hemiciclo de la Asamblea de Extremadura celebraba el 35 aniversario del Consejo de la Juventud. Era octubre, llevábamos mascarilla, pero aquí estaban, a un lado, Blanca Martín, anterior presidenta de la Asamblea, y Guillermo Fernández Vara. A ellos dos también quiero darles las gracias. Hace más de 4 años, desde que me despedía, pero no, de mi etapa como presidenta. Tuvimos que repetir la Asamblea por no cumplir la paridad establecida en la ley. El nuevo equipo estaba formado en más del 60% de mujeres. Una evidencia de que el Consejo de la Juventud de Extremadura siempre ha sido un espacio adelantado a su tiempo. Guille ya estaba en mi barriguita y Maribel calentaba motores para empezar a presidir este organismo que tanto ha aportado a nuestra tierrina. 1 año y 3 meses después de acudir de la mano de mi hijo a la elección de Lidia y a toda su comisión ejecutiva, y con Candela dentro de mí, aquí estamos, hija, aquí, en la casa de todas las extremeñas y de todos los extremeños, con diputadas y diputados de casi todos los grupos parlamentarios, algunos de ellos jóvenes, Aitor, aunque no los suficientes, con el rector de nuestra universidad pública, con líderes de las entidades del tercer sector y con quien hacéis posible un Consejo de la Juventud diverso, plural y autónomo, las entidades juveniles. A pesar de los tiempos que corren y de los discursos que atacan a la participación juvenil extremeña y a su organismo de representación, este acto evidencia que estáis en el camino correcto, que el CJEX seguirá siendo ejemplo de defensa de la democracia y de los derechos humanos y de que Extremadura cree en él. ¿Se comprometen quienes nos representan y quienes nos gobiernan a seguir apostando por él? Son momentos convulsos, pero si se quiere, se puede. Qué importante es el consenso en momentos de odio. Qué necesario es construir puentes en momentos de ruptura del trabajo cooperativo. Y qué urgente las voces que piden paz y que son la mayoría de nuestra sociedad, cuando algunos poderosos se están encargando de hacer y de reproducir guerras. Qué bonito haber aprendido en el Consejo a dialogar, a buscar acuerdos por encima de todo y a defender nuestros derechos, los comunes, con un mismo mensaje, cuando en otros ámbitos tan solo hay ataques, insultos y disensos. Qué maravilloso poder compartir inquietudes, aún con quien puedan estar en las antípodas en opciones políticas. Quienes hemos pasado por el Consejo de la Juventud de Extremadura sabemos de lo que estoy hablando. Fuera a veces se sorprenden. Inicié mi liderazgo en un marzo del 2020 que auguraba una etapa de enorme complejidad, quizás de los más difíciles y tristes de nuestra democracia. Y hoy puedo decir que a pesar del desconsuelo de los duelos sin abrazos por las pérdidas de los seres queridos, del aislamiento y de una salud mental que no hacía más que seguir empeorando, pudimos terminar nuestra etapa con el apoyo a nuestro informe de gestión del 100% de las entidades. Pudimos construir, debatir, dialogar y trasladar. Llevar las necesidades comunes de las entidades juveniles y también de la juventud no asociada a quienes estaban tomando las decisiones, al Ejecutivo y a la oposición. Fuimos capaces de cargar con la incertidumbre constante, de adaptar escuelas de otoño a formato online y de aprovecharla, a pesar de las ganas que teníamos de encontrarnos, de crear proyectos y de recuperar otros. Y aquí me detengo. Fueron 2 años tal vez duros y complicados, pero satisfactorios y puedo decir llenos de momentos gratificantes que nos marcarán siempre a toda la comisión ejecutiva que estábamos entonces. De la mano de Germán, Laura, Ismael, Maribel, Mariana, Elena, Marta y Raúl. A ellos y a ellas también agradezco su generosidad. Porque he recordado la escuela de verano de 2020 que no se pudo hacer y la del 2021, que sí fue posible y que permitió a chicas y a chicos adolescentes
expresar todo el malestar acumulado por la pandemia para, con las herramientas de una participación libre y eficaz, poner en común sus necesidades en forma de peticiones. También recuerdo ese plan de impulso al asociacionismo estudiantil que fue posible porque Fran Amaya nos abrió las puertas de los institutos tras un año duro y con los centros todavía muy herméticos, y que tras mucho buen trabajo de profesionales y todo el apoyo de CANAE, al final se materializó en lo que hoy es la Federación de Asociaciones Estudiantiles de Extremadura, FADAEX. Y a colación yo me pregunto, ¿por qué en las escuelas sigue sin fomentarse la participación estudiantil? ¿Por qué chicas y chicos siguen teniendo barreras para poder organizarse y reclamar sus derechos en los institutos? Está claro que si las aulas enseñasen a participar, y lo digo convencida, tendríamos hoy una sociedad más consciente, más participativa y más activa. He recordado las reuniones en el salón de mi casa, canalizando las necesidades de las entidades miembros del Consejo de la Juventud al saberse que no iban a sacarse las ayudas a entidades juveniles. Y también aquella en la que consensuamos un documento de peticiones a la Junta de Extremadura y al Poder Legislativo relacionadas con nuestras necesidades tras la situación generada por el COVID. También recuerdo al feminismo abrazando todos los ámbitos y en el que las diferentes entidades juveniles se veían cómodas dentro de él. Cuando llegamos había consensos inapelables y así lo siguen siendo a día de hoy. Cómo no, también recuerdo el proyecto Soy de Pueblo y a un grupo liderado por Laura y formado por chicos y chicas del Olmo, Sámaca, Mozanca y otras muchas entidades, ilusionadas porque se iba a hablar de su realidad y de su capacidad, la de la juventud rural. Recuerdo el Erasmus Plus sobre salud mental de la juventud en coordinación con el Alentejo y su evento final de traslado de peticiones a todos los grupos parlamentarios en el Salón de Pasos Perdidos, aquí al lado. Este espacio parlamentario ha estado siempre abierto y ojalá que así lo siga estando. Trabajamos durante toda la etapa codo con Felipe, Javier, Marta y Lorena, diputadas y diputados portavoces de juventud durante mi etapa de los 4 grupos parlamentarios que nos escuchaban y nos tenían en cuenta. En esos eran tiempos en los que no faltaba ninguno. Y precisamente por eso, por el convencimiento de que Extremadura me ha brindado mucho y de que intenté dar lo mejor de mí cuando fui presidenta, me gustaría defender al Consejo de la Juventud de Extremadura como el máximo órgano de interlocución política entre la juventud, quienes nos legislan y nos representan, y quienes nos gobiernan. Para eso se creó. Reconociendo la labor de las entidades juveniles, también creo que es relevante tener en cuenta lo que hoy conmemoramos, que un 24 de enero de 1985 echaba a andar el Consejo de la Juventud de Extremadura mediante la primera ley específica de juventud tras la creación del Estatuto de Autonomía, y que hoy, 40 años después, estamos donde se toman las decisiones más importantes de nuestra comunidad autónoma. Además, me gustaría desde aquí reivindicar los estudios y la investigación en juventud como antesala a la elaboración de políticas juveniles o que implican a la juventud. ¿Cómo se gobierna diciendo favorecer a las personas jóvenes teniendo en cuenta las necesidades de hace 10 o 20 años? No miro a ningún partido político en concreto y os miro a todos. Para hacerlo bien hay que saber qué piensan, qué sienten, cómo se sienten y cómo viven la realidad. Para no fallarles hay que tener en cuenta la diversidad y la interseccionalidad. A la juventud universitaria, a la precaria, a la que no ha terminado la ESO, a quienes se pusieron a trabajar sin sacarse el graduado, a la juventud migrante, a las jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, trans, a quienes están sobrecualificadas o a quienes tienen una discapacidad, a la juventud urbana, pero también a la juventud rural. Hay que saber qué ocurre en los pueblos y en las ciudades, y no solo de oídas o por percepciones ligeras. Ni yo, que hace poco dejé de ser joven, tengo los mismos códigos que la gente joven de 25 años, ni mucho menos que las estudiantes con quienes aprendo y a quienes enseño cada día en las aulas de la universidad. ¿Cómo entonces desde fuera se puede hacer todo esto? Para legislar y para gobernar realmente para la juventud, también para aquella que todavía no está en edad de votar, y aprovecho para reivindicar el voto a los 16, hay que saber, y para saber con integridad hay que tener evidencias científicas, datos, relatos y narrativas. Así lo venimos defendiendo y así lo seguís haciendo, Lidia. Creo que Pedro, el rector, y los compañeros de ADUEX estarán de acuerdo conmigo en esto.
Y es por eso que estoy tan orgullosa de aquel estudio de Juventud en Extremadura 2021 que se publicó gracias al apoyo de un equipo de gobierno de la UEX, liderado por Antonio Hidalgo, que nos atendió, nos ayudó y tendió los puentes necesarios para ponernos en contacto con investigadoras e investigadores de la Casa de Extremadura, de la UEX, con quienes mejor conocen nuestra región. Representantes de los diferentes grupos políticos, aprovecho la oportunidad para pediros encarecidamente que os sentéis juntos con el ánimo de impulsar y de promover una Extremadura de la que ninguna joven que quiera quedarse se tenga que marchar. Sin que la juventud sea arma arrojadiza, sino al contrario, un objetivo común para el que trabajar. Y es que basta darse una vuelta por el Museo de la Precariedad, si lo buscáis lo encontraréis, que creamos gracias a la idea de David y de Cristina hace años, para darse cuenta de que las jóvenes extremeñas siguen estando a la cabeza en precariedad. Para terminar, quiero contaros dos cosas, sobre todo a quien en este espacio sois jóvenes. La primera es que formáis parte de un Consejo de la Juventud con una historia rica y que ha velado siempre por transformar la realidad. Que se trata de un organismo valioso e imprescindible y que nunca perdáis de vista que históricamente los consejos de juventud a nivel internacional han sido pilares fundamentales de la construcción democrática. Desde que en el año 1940 se crearan en Europa los primeros consejos de la juventud, estos han formado parte de procesos de paz realmente importantes y duraderos. Exigir su protección aquí, en España, es una obligación, pues dará cumplimiento al artículo 48 de nuestra Constitución. Cuidad y llevad los valores democráticos allí donde vayáis, más en el momento actual, en el que ni los tratados comunitarios e internacionales están sirviendo a quienes se empeñan en destruirlo todo y llevarse a su paso infancia, sueños y, en definitiva, vidas y vidas. Los discursos que atacan estos valores han llegado para quedarse y es preciso que los combatáis unidas. Y la segunda cosa es que fue el Consejo de la Juventud de Extremadura el espacio feminista y en el que promovíamos la igualdad de género que me brindó siempre el lugar para hacerlo y que fue posible articular posicionamientos que nos unieron y por los que trabajamos y trabajáis todas las entidades. Me gustaría que las chicas jóvenes y adolescentes pudieran sentirlo hoy y también que las niñas puedan disfrutarlo mañana. Con esto me despido. A menudo me sorprendo pensando en el tejido asociativo juvenil del que podrán formar parte mis hijos. Sin duda que la semillita se plantará, porque estoy firmemente convencida de que facilitar a una criatura desde la infancia su pertenencia a entidades juveniles y que prestan servicios a la juventud significa darle las oportunidades para crecer con conciencia, con recursos para la vida diaria, individual y colectiva, para forjar ciudadanía responsable y, en definitiva, para acercarles a una infancia, una adolescencia y una juventud más plena y más feliz. Ojalá que la educación pública y de calidad no solo dijese tener estos valores, sino que los pusiese en marcha desde los niveles iniciales, desde la educación infantil. Ojalá que en muy poquitos años, hija, tú también puedas empezar a formar parte del asociacionismo juvenil que a mí y a mi generación tanto nos ha dado. Feliz 40 aniversario y mucha juventud en presente.